anunciar con firmeza y amor a los hombres de nuestro tiempo el Evangelio de la vida, el equipo NSE desde Argentina presenta Solo el amor crea. Con la colaboración de expertos en bioética y especialistas en orientación familiar. Solo el amor crea. Bienvenidos una vez más a Solo el amor crea, un programa dedicado a la vida, a la familia, a conocer, profundizar y difundir la verdad. Esta verdad para las que todos, absolutamente todos estamos hechos porque tenemos ese sello divino. Así que disfrutar del esplendor de la verdad. Quiero dar las gracias antes a nuestro equipo técnico, Jorge Graña, el fidelísimo desde Alabama, la hermana Ofelia Mesa en la parte técnica aquí en NS Radio y quien les habla la hermana Alexandra Benavides del equipo NS Argentina. Bueno, y hoy a propósito un tema, la verdad, súper interesante. Estuvimos, como les hemos estado comentando, cubriendo la Semana Tomista aquí en Buenos Aires, Argentina, con una serie de catedráticos realmente de distintas áreas, un equipo interdisciplinario maravilloso que pone su inteligencia al servicio de la verdad. Y justamente había una ponencia que hablaba de la responsabilidad penal y la libertad del hombre. Justo hoy, en un mundo en que hay tanta violencia, en que las cárceles están sobrepobladas, en el que nos preguntamos cómo contrarrestar tanta inseguridad, cómo ayudar a que el ser humano pues sea mejor, a que las sociedades sean mejores, y sin embargo pues también estamos canonizando el pecado, poniendo como leyes, como derechos, lo que va totalmente contrario a la ley de Dios y a la ley y a la felicidad del hombre, por ende. Y pues es un mundo en donde se debate, realmente es el debate de siempre entre el bien y el mal, pero con una adición, y es la poca formación que tenemos. Y como este programa está dedicado a las familias y a formar las conciencias, pues hemos invitado al doctor José María Monzón. Él es abogado de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas de la Universidad Católica de Argentina y también es doctor en Derecho de la Escuela de Graduados de la Universidad Argentina John F. Kennedy. Bienvenido, profesor, a este programa de Solo el amor crea. Bueno, les agradezco la invitación y bueno, hay varias cuestiones. Con un programa súper rico. Si quiere, empezamos por lo primero. La ponencia suya es súper interesante, la libertad o el libre albedrío y la responsabilidad penal, personal. Entonces vamos a empezar definiendo qué es un acto humano. Bien, el que mejor expuso fíjense, muchos siglos atrás fue Santo Tomás de Aquino, un autor que cuando uno hace repaso de cuando se estudia en penal la responsabilidad personal, nadie lo menciona, no aparece en la bibliografía, ¿no? Es un dato. Puede ser porque se lo ignore, puede ser porque no se lo tenga en cuenta, o porque no interese, o porque se lo puede colocar en alguna perspectiva más negativa, bueno, es un autor religioso, cristiano, toda una serie de cosas, o es un autor medieval. O sea, tenemos un listado de motivos por los cuales no se lo toma en cuenta. Sí. Yo prefiero jugar con la ignorancia. Muy bien. Prefiero jugar con la ignorancia de la gente. Con una ignorancia que técnicamente sería ignorancia culpable, porque lo deberían conocer, aunque sea para rebatirlo, pero lo deberían conocer. Santo Tomás no hubiese dicho esto, los hubiese conocido, los hubiese estudiado, hubiese dicho, mira, acá este postulado está mal, claro, este está bien, esto está mal, esto está. Hay que volver a esos viejos esquemas, a las fuentes y cómo utilizaba Santo Tomás todo. Es decir, esto es muy importante, ¿no? Pues muy fácil ir por la negativa y es muy fácil rebatir así de esta manera, pero bueno, no tiene ningún sustento. Esto es interesante también porque todo esto va a aparecer en Veritatis Splendor. San Juan Pablo II es un ferviente, diríamos, no sé qué palabra ubicar, tomista, es decir, sí. Y lo ha desarrollado muy bien y llevándolo
precisamente a un campo como es el siglo XX, muy complicado, donde se han cometido delitos masivos, donde las cosas han sido muy duras y donde la gente se ha preguntado, y siempre en estos casos, ¿cómo puede llegar el hombre, el ser humano, a hacer estas cosas que hizo? Sí. Una vez afuera, estaba en una iglesia, estaba delante de un matrimonio, en el año 94, un matrimonio grande. Entonces yo me distraje y digo, estas personas, supongamos que tengan, yo me sé toda la historia, supongamos que tengan 80 años. Pasó la Primera Guerra Mundial, periodo entre guerras y Segunda Guerra Mundial. ¿Cómo lo habrán pasado? Es decir, ¿qué habrá pasado en sus vidas? Habrán perdido su familia, habrán estado en la guerra, las carencias, todo lo demás. Es lógico que la gente se pregunte cómo puede haber llegado a pasar todo este tipo de cosas. No es una pregunta extraña, y muchas veces ante catástrofes pasa, ¿cómo puede pasar esto? ¿No? Nos recuerda el famoso tsunami en Lejano Oriente, que murió tanta gente. ¿Cómo llegó a pasar esto? Y uno se pregunta, y mucha gente se pregunta, pero ¿cómo puede ser este mal que se cause? ¿Y cómo puede ser que el ser humano cause este daño a otro ser humano? ¿Cómo puede ser tan cruel? Incluso más cruel que un animal actúa instintivamente, no es cruel, pero el ser humano sí, no solamente que lo puede planear, sino que lo puede ejecutar, donde ahí entra el acto moral. Puede descubrir que lo que está haciendo está mal, y sin embargo lo hace. Es decir, la inteligencia no es algo automático, sé que es bueno y hago lo bueno. La voluntad puede querer, aún sabiendo que es malo, hacer lo malo. Este es un dato que hay que tener en claro. Es decir, es muy difícil encontrar, yo creo casi imposible, encontrar a alguien que haya sido procesado, que no descubra, y condenado, que no descubra que ha hecho mal. Quizás no lo diga, quizás se lo guarde para sí, o en un momento que ha pasado, ¿no? Porque también hay que, de libertad, arrepentimiento, es decir, cambiar de vida. Ha pasado y gracias a Dios pasa. Pero la pregunta está. La pregunta ya tiene que responder uno, es decir, uno puede encontrar ayuda en los demás, en libros, en demás, pero la pregunta está en uno mismo. ¿Por qué llega a hacer esto? Es decir, las consecuencias de lo que yo hago. Hoy la gente parece que el tema de responsabilidad lo ha olvidado, porque la gente es madura, entonces sabe lo que hace y se hace responsable. No es tan así. El tema de responsabilidad y la responsabilidad penal en especial son temas que hacen a la libertad de opción, al libre albedrío. Puedo elegir esta conducta y puedo elegir tal otra. La pregunta es ¿por qué elegiste la conducta mala pudiendo haber elegido la otra? Y ahí aparece todo el tema, las respuestas. Las respuestas meramente causalistas o mecanicistas, bueno, porque hay un gen, porque la parte del cerebro funciona de esta manera, etcétera. Son explicaciones, pero explicaciones que no son satisfactorias. Cuando uno las empieza a profundizar, no son satisfactorias. O sea, son explicaciones para usar, pero ¿cómo las justifico? Si yo empiezo a justificar, tengo que encontrarme con datos que no quería tener, o con argumentos que tampoco quería evaluar, o de alguna manera encontrarme con la idea de que existe el bien y el mal. Pues una cosa que cuando se les pregunta a la gente qué es bueno o malo, dice, bueno, para mí bueno es tal cosa, para vos era otra cosa, para mí malo es tal cosa, para vos. Entonces, una pregunta, cuando definimos, bueno, el acto moral, ya el acto humano, pero cuando ya hablamos de un acto penal, ¿qué cosas, qué características habría que agregar a la definición? Yo quiero el mal de alguien y lo hago lo mismo. Este es un dato fuerte. O sea, vamos a hablar desde otra perspectiva. Porque si no, yo me puedo quedar solamente en la ley, dice que tal cosa es un acto malo, es un acto penal, es un delito, y entonces lo castigo. Pero, ojo, la ley puede ser buena. La ley puede, diríamos, tener un buen fundamento, pero también puede ser una decisión del soberano, del legislador, de quien preside, diríamos en términos clásicos, la ciudad o el Estado, y decir esto es malo y es bueno. O sea, se pueden estas dos cosas. Puede la ley pedir algo bueno y puede pedir algo malo. Y lo obligatorio no es lo malo. Entonces, en ese momento en que yo tengo que no cumplir con la ley. Al contrario, la obligación es no cumplir con la ley. Claro. Esto ha pasado muchas veces, y en el último siglo, desgraciadamente, se ha visto muy fuertemente este dato, ¿no? Hay muchas películas, pero hay unas cuantas películas sobre este tema, de que la gente decide mal, sabiendo que está mal, y siguen esto, pero lo dice la ley. Sí, pero el legislador no es Dios. La idea de que yo sea legislador es una idea muy peligrosa.
Porque en el fondo yo decido según mis criterios. Puede tener un buen criterio la persona, pero puede tener un criterio equivocado, no formado, y entonces las decisiones, entonces lo que obliga a la gente puede ser algo malo, y la gente por seguir la ley, por cumplir, puede hacer algo malo. Entonces hay que tener mucho cuidado con esto. Por eso en la Veritatis Splendor es interesante lo de Juan Pablo II, siguiendo a Santo Tomás, que va marcando este tema. Dice: la madurez y la responsabilidad de estos juicios de la conciencia, en definitiva del hombre, se demuestran con una apremiante búsqueda de la verdad y con dejarse guiar por ella en el obrar. O sea, con dejarse guiar. Claro. Esto, o sea, bueno, vos lo hacés, está bien, hacelo, pero ten en cuenta estos datos. O sea, voy contra mi conciencia, y la gente puede actuar contra su conciencia, y muchas veces actúa contra su conciencia. Muchas veces se critican cosas, conductas, pero el tema clave es la conciencia. ¿Qué formación tuvo esa conciencia? Y no sabemos, pero evidentemente no es muy buena. Por eso dice este autor, Pardo, retomando a tanto a Santo Tomás como a la Veritatis Splendor, para poder distinguir cuál es la voluntad de Dios, lo bueno, lo agradable, lo perfecto, es indispensable una especie de connaturalidad entre el hombre y el verdadero bien. Tal con naturalidad se fundamenta y se desarrollan las actitudes virtuosas del hombre mismo, la prudencia y las otras virtudes cardinales, y en primer lugar las virtudes teologales de la fe, la esperanza y la caridad. Por eso importa la formación de la conciencia. Claro que la formación de la conciencia no puede decir, bueno, se lo dejo al Estado que forme la conciencia. Muy peligroso dejar que el Estado forme la conciencia. ¿La familia debe hacerlo? Sí, pero la familia también tiene que tener una formación. No se puede quedar, como siempre se dice, con lo que aprendí cuando yo recibí la primera comunión. No me sirve. No es que no me sirva decir. No es completo. Es decir, falta una madurez en todo esto. Para eso es importante, siempre cuesta, a la gente le cuesta leer obras largas, pues se nota que la gente lee, primero que le cuesta leer, y segundo leer obras largas. Dice, bueno, tenés que leer el catecismo. Entonces cuando lo ven al catecismo así tan gigantesco, dicen, no lo leo. O lee algunas cosas nada más. Lee algunas cosas, no lees el catecismo. Y no leerlo porque parece muy largo tampoco, puede ser muy aburrido. Bueno, esto es un tema para gente que está en la formación teológica. También es muy equivocado. No hay formación en el catecismo, y tampoco es bueno que se lo abrevie el catecismo. Cuando tiene una versión, diríamos, light del catecismo. No, cuesta, pero hay que tenerlo en cuenta. Es una gran labor hecha también bajo Juan Pablo II, el catecismo, ¿no? Que actualiza el viejo catecismo. Y las preguntas son las claves, son preguntas claves con una respuesta clara. Y si no es una respuesta ambigua, o más o menos, o para quedar bien, no, son respuestas claras. Podrán no gustar, pero son respuestas claras. Y esto cada tanto hay que leerlo. Por supuesto, no es una lectura, bueno, este mes voy a leer el catecismo. Está bien, pero una lectura de un mes no me sirve. Es una lectura que tiene que ser una lectura meditada, profundizada, llevada a la oración, a la vida diaria. Es decir, pues va marcando muchas cosas. Uno ve a veces ciertas discusiones que se organizan con el tema penal, y acá el catecismo me da unas claves de tomar el acto moral, y lo mismo la Veritatis Splendor, que, insisto, hay que releerla o leerla por primera vez, pero despacito. Yo recomiendo siempre como técnica una lectura rápida primera, y después volver sobre los pasos y empezar a detenerse en cada cosa, porque son cosas muy profundas y muy buenas, y muy para el ser humano de hoy, es decir, para los problemas que tenemos hoy. No significa que Santo Tomás esté desactualizado, sino son los principios tomistas actualizados por la situación que vivimos. Así es. Una pregunta, doctor. Sí. Cuando ya, porque usted desde su profesión y su experiencia, pues aquí viene como la gran discusión entre lo bueno de la ciencia, los avances científicos, pero lo tremendo de la neurociencia versus el libre albedrío. ¿Cuál es el problema que usted ve en su trabajo cotidiano como abogado? Yo ya hace unos cuantos años que dejé de ejercer, pero bueno, la gente, los clientes que tenía, ¿sabían que hacían mal? Sí. Sí, sabían que hacían mal. Es un área, yo me dedicaba a delitos económicos, otra área muy diferente. O sea, diríamos, no son los delitos pesados, homicidio, hurto, robo, violación, etcétera.
Son otro tipo de delitos. Primero porque hay una característica que casi todos los que cometen delitos económicos son profesionales. En general son profesionales. O sea que hay una formación detrás y todo demás. Esto también es un dato fuerte por pensar que solamente el delito lo comete el que tiene educación, también es falso. Claro. Hay gente muy educada que comete muchos delitos. Las pasiones. Juegan las pasiones, ¿no? Y en esto, la educación que tenga 2 doctorados, 3 maestrías y todo demás, no modifica el panorama. Al contrario, a veces puede ser peor todavía. Entonces, en esto hay que tener un dato fuerte que, primero, tener en cuenta, yo digo siempre, comprender a la persona, que no significa justificar, comprender por qué lo hizo. ¿Sí? Y acá para comprender, no comprender a la persona airadamente, sino dentro de su entorno, su formación, etcétera. Esto, vuelvo con el tema de Mindhunter, lo muestra, es decir, pues uno se pregunta, ¿cómo una persona ha llegado a cometer este tipo de delitos? ¿No? Bueno, ahí se van notando, en términos sencillos, huecos en su formación, o familias que no se han constituido como verdadera familia. Entonces este dato también es importante, ¿no? No sé por dónde vi el otro día, referente a San Agustín, una madre que llora por sus hijos, es una madre que puede ayudarlos a convertirse, algo así, más o menos. Santa Mónica. Sí, que Santa Mónica, pero una frase lo encontré, no sé dónde, en un cartel por ahí a un lado. No está mal. Es decir, la insistencia de una madre puede cambiar a su hijo. Obviamente, nadie cambia de un día para el otro. Los apóstoles no cambiaron de un día para el otro. Les costó bastante. Como a nosotros, nos cuesta bastante. Claro. Pero tenemos a alguien detrás que está rezando por nosotros y rezando para que nos convirtamos y cambiemos. Y en muchos casos ha faltado una madre. O la madre ha sido abusiva o desaprensiva, etcétera. Y ese dato es importante, ¿no? Porque la falta de la madre es un dato muy fuerte en una formación de una persona. El padre también, pero la madre es un dato fuerte. No nos olvidemos que nace Jesús y la que está siempre en todo momento es su madre. En todo su trayecto es su madre. El dato no es, los datos del Evangelio no son datos así, a ver, rellenemos al azar, el relato, a ver qué le puedo meter para hacerlo más atractivo. No, el dato es fuerte. El dato es fuerte. Incluso la Virgen María se permite corregirlo a Jesús en un momento. Pero lo acompaña en todo momento, está en todo momento. La esclava de su hijo, por supuesto. Entonces guarda. La función de la madre es muy importante. Justamente en el momento en que la maternidad es algo que aparece como una opresión, una sujeción, una esclavitud que uno puede tener. O sea, la gente antes contento que nacía un hijo, ahora o le dice, mira, no tengas más. Todo esto va a influir en la persona. Por supuesto, no es determinante de una persona que delinque, no es determinante, pero sí hay fallas que van a incidir en su conducta, que si la persona, digamos, después de cometer, consigue que alguien llene todos esos huecos, evidentemente va a cambiar, va a cambiar. Pero, ojo, tener en cuenta estos datos. Una familia que no cuida a sus hijos, evidentemente hay un problema de efecto muy grande. Y hoy esto pasa y uno ve en los chiquitos que a veces realizan conductas que, claro, a nadie le gusta que les corrijan. Hoy es una época en la que a nadie le gusta que le corrijan. Evidentemente al ser humano no le gusta que lo corrijan, esto vale para todos. No nos gusta. Pero la corrección fraterna la marca San Pablo, es bueno. Entonces yo como que, no corrijas, deja que actúe así y no corrijas. Pues a ver si todavía... No, hay que corregir. Pero tiene 50 años, no importa. Hay que corregirlo, lo mismo. Claro. Tiene 70, hay que corregirla. Como si tuviese 10 a lo mejor. Entonces, ¿por qué? Porque de alguna manera sería como una limitación de autonomía. Y en la decisión de los delitos, es una decisión autónoma de la persona. Es una decisión plenamente autónoma de la persona. Vuelvo, salvo en casos muy especiales, y como lo marcan muchos científicos contemporáneos, y en el caso, por ejemplo, de los psicópatas, y en esto vale citar a algunos, por ejemplo, Posueco dice: el psicópata es plenamente imputable desde el punto de vista jurídico. Los psicópatas conocen y comprenden perfectamente la distinción entre el bien y el mal, pero eso no les importa. Posee una capacidad normal que permite razonar perfectamente y tener juicios morales adecuados.
Para otro científico, para Garrido, la psicopatía es un trastorno gravísimo de las emociones y los sentimientos de un individuo, que afecta también el razonamiento o juicio. Lo que diferencia al psicópata de otros trastornos es que los rasgos que presenta y el hecho que disfruta haciendo lo que hace, con esa diferencia entre el bien y el mal, y si el psicópata se viera libre de responsabilidad criminal, acentuaría más su conducta antisocial y cruel. Es decir que sí, lo hizo, es un psicópata, sí tiene conciencia de lo bueno y lo malo. Eligió libremente. Eligió libremente. O sea, técnicamente eligió libremente, o sea, es responsable penalmente. Claro, y esa maquinaria social que lleva a, claro, desmiente que exista un alma, desmiente la existencia de Dios, el principio fundamental de donde salimos y a dónde vamos, que es Dios creador, y vamos hacia Él nuevamente, y la eternidad, pues necesita hacerse como un mundo ficticio. ¿Qué papel juega ahí la neurociencia en su parte negativa? La parte positiva, vamos primero a la parte positiva. Bueno, para los que tenemos problemas de vista, puede ser muy bueno. La idea es, hay experimentos para curar la ceguera y todo demás. Buenísimo, creo que lo aplaudimos todos y ya suscribimos, y si fuese ponemos plata para esto porque hace mucho bien. Pero también, al ser instrumental, también tiene otros que lo utilizan con otro sentido. Así, bueno, queremos un tipo de ser humano de esta manera. Queremos que la humanidad sea de esta manera. Queremos que sobrevivan este tipo de personas. Y esta selección que va a hacer, que no es solamente racial, es una selección eugenésica muy fuerte. Esto es muy peligroso. Piensen ustedes que a los médicos nazis se los condenó porque hacían prácticas eugenésicas. Muy bien, fueron condenados, 10 puntos. Aprobadísimo. Pero eso que se condenó, con el tiempo, se volvió a retomar y ahora parece como algo bueno. Claro, si la fuente de moralidad es la propia conciencia, claro, lo que hoy veo mal, mañana es bueno. Y a la inversa, lo que ayer vi bueno, hoy es malo. Evidentemente me falta la brújula, o tengo una brújula descompuesta. Entonces, o sea, no me sorprenden nada las cosas. Que no me sorprende significa que no haya que hacer cosas, que no haya que corregir, pero no me sorprende. O sea, desde el punto de vista, diríamos, de lo largo de la historia, lo que pasó en las 2 guerras mundiales no sorprende porque de hecho, el ser humano ha actuado de esta manera en diversas ocasiones y desgraciadamente puede volver a actuar de la misma manera. O sea, nada lo impide. Nada lo impide porque Dios le dio libertad al ser humano, y la libertad, como decía un sacerdote, le dio libertad de negarlo a él. Por lo tanto, tiene libertad plena. Nadie puede decir no tengo libertad. Eso es un eslogan falso, porque la gente tiene libertad. Tiene libertad. Y esto se nota en varias decisiones. Por eso se dice que si la conciencia, esto dice Bartra, si la conciencia es definida como un proceso que ocurre exclusivamente en el interior del cerebro, se llega casi irremediablemente a un enfoque mecánico determinista. Claro, con corregir el cerebro corrijo todo. Y no es así. No es así. Así es. Pero, claro, queda deslumbrado por lo que puedo hacer. Queda deslumbrado por todo lo que puedo hacer. Puedo hacer tantas cosas. Entonces, bueno, el ser humano ha quedado, el científico especialmente, deslumbrado por las cosas que pueden hacer. Entonces pide y demanda cosas. Hagamos esto y lo otro y viremos, etc. Además, y aquí, bueno, ya hemos partido de la base de lo negativo de la neurociencia, lo que significa un acto moral, pero justo usted cita en su ponencia pues al director de Instituto de Criminología entre los años 1907 y 1911, cuando él habla de que ya más o menos las cosas malas que van sucediendo en el mundo son ya pecados transmitidos por las estructuras de pecados de la familia, que hemos dicho que sí, que es verdad, que de alguna manera pues influyen y bastante quizá en el índice de criminalidad o de maldad de una persona que termina en una cárcel. Pero luego viene diciendo como que la mentalidad se va haciendo, como que el pecado o la maldad se va haciendo costumbre, y entonces ya empieza a ser, se pone como derecho algo malo, porque resulta que ya va siendo como un hábito en la sociedad. Entonces, bueno, llega un momento en que ya pues el hábito se hace costumbre y la costumbre se legaliza. Ahí usted puso la palabra clave, y esto es muy tomista, el tema del hábito. ¿Qué hábitos tengo? El hábito no se queda de un día para el otro, es una serie de conductas sucesivas en el tiempo que lo llevan a actuar de esta manera. Es decir, uno puede decir, yo sé que vas a actuar así porque siempre hiciste esto, y es muy probable que la gente actúe, y todos actuamos. Voy a un ejemplo muy sencillo, ¿no?
al tomar el colectivo. Siempre hacemos la misma ruta para tomar el colectivo. Hasta la parada vamos por las mismas cuadras, hacemos la misma ruta. Bueno, esto es, en principio es indiferente moralmente. En principio, porque si es un paso previo para cometer un delito ya la cosa cambia. Pero en principio es indiferente. Hacemos la misma ruta. Vamos por los mismos lados, nos gustan las mismas cosas. Bueno, muy bien. Pero estos hábitos, cuando hacen al tema moral, ya la cosa es más complicada, ya la cosa es más compleja. Siempre a veces pongo el ejemplo en clase, bueno, estoy en casa y llama a alguien, 10 de la noche. Digo, entonces digo, le puedo decir a uno de mis hijos, atendé vos y decirle que yo estoy durmiendo. En realidad estoy mirando la televisión. Muy bien. Si el hijo es chico, 5 años, 6, ahí va a empezar algo a disociar, pero estoy diciendo una cosa que no es cierto, porque en realidad vos estás mirando la tele, pero estás diciendo que estás durmiendo para no atender a alguien. Si yo hago de esto un hábito y paso, digamos, algunos lo llaman mentira blanca, porque en el fondo no perjudica a nadie, pero en el fondo no perjudica a nadie, pero se perjudica la verdad. Claro. Pero voy a pasar a más grandes, cosas más grandes. ¿Sí? Bueno, está bien, hoy puedo decir en el trabajo, me llaman, no quiero atender a nadie, decirle que estoy en tribunales. En realidad a lo mejor estoy estudiando un caso. ¿No es mejor decirme estoy estudiando, cuando termine de estudiar te atiendo, en vez de inventarle estoy en tribunales o estoy en una reunión? Siempre la respuesta, estoy en una reunión. Todo el mundo está en reunión. Pero es una falta de verdad. También decir, pero no es tan grave. Pero si yo dejo estos pequeños huecos, como en una casa, yo un pequeño agujerito, en el fondo acá dejo otro, pero tampoco no es tanto, pero la pared no es tanto, y en el fondo se va destruyendo todo. Si yo empiezo a tolerar estas pequeñas cosas, ¿no? ¿Cómo le puedo decir? Me quedo con el vuelto, ¿no? Total, nadie lo pide, no hay problema. Sí, hoy es un vuelto de 10 pesos, pues es un vuelto mayor. Todo este tipo de cosas. Entonces, guarda con esto, ¿no? Porque se van creando hábitos. ¿Se puede modificar los hábitos? Se pueden, pero otra vez va a costar muchísimo modificar los hábitos. No es tan sencillo modificar los hábitos, porque está muy arraigado en uno y esa es la salida más fácil para actuar todos los días con hábitos, ¿no? Con la costumbre, ¿no? Entonces, la costumbre en casa y todo. Y la gravedad que eso conlleva luego para desmontar esa estructura, porque yo leyendo su ponencia dice, madre mía, increíble que lleguemos al punto en que las leyes, desde la cátedra universitaria, se promulgue esto como una verdad y no lo creamos a pie juntilla, cuando es una mentira, como una catedral muy bien disfrazada y muy bien dicha, es un discurso magnífico, pero en el fondo me está diciendo que soy esclavo, que nunca voy a poder tener libertad. Entonces, ¿para qué las cárceles? si no tengo libertad, ¿para qué existen las cárceles? Nos contradecimos. Claro. Entonces, hay una cosa muy fuerte, ¿no? Y esto va a un tema de moral conyugal, pero va a estar relacionado. ¿Cómo trata el marido a su mujer? ¿Puedo hacer cualquier cosa con su mujer? Es mi mujer y nos casamos. No, momento. Otra vez, San Pablo. San Pablo da la regla, pero como que prima el pecado. En lo que se va a llamar después teología del cuerpo de Juan Pablo II, marca un dato muy fuerte. Dice, bueno, cuando se habla hoy, se habla de la dominación del hombre sobre la mujer. Entonces, no, qué discurso va el Papa. Pero Juan Pablo II lo marca, es decir, el pecado hace que el hombre domine a la mujer. Es el pecado que hace que el hombre domine a la mujer y que la maltrate y todo demás. Ojo con esto, entonces. No quiero reconocer que existe el pecado y que estos son los efectos del pecado. El efecto del pecado se puede dar en un matrimonio. Y el marido puede maltratar a su mujer y puede ser violento con su mujer. Y esto merece ser sancionado. No, pero es mi mujer. No, momento. Ten en cuenta este dato fuerte. Es decir, cuando los delitos se cometen dentro de la familia, digamos, en una situación muy, ¿cómo le puedo decir? No peligrosa, pero una situación muy turbulenta. Entonces hay que volver otra vez
a recomponer lo que son las verdaderas relaciones familiares y el verdadero matrimonio. Y exige buen trato de ambas partes, es una ida y vuelta, hay un feedback, no es de uno solo hacia el otro, no, momento. Entonces también a veces hay costumbres en una cultura se ve de maltrato a la mujer, momento. La mujer es un ser inferior, ha sido creada en la misma igual dignidad por Dios, y Dios te la da para que la cuides, no para que la maltrates. Entonces también este dato, por eso es importante. A ver, Santo Tomás quería con el movimiento feminista, toma este dato, lo toma Juan Pablo II. Sí, hay una nación del hombre sobre la mujer, pero la causa no es un tema económico, social, cultural, el tema es un tema de metafísica, es un tema que lo presenta la revelación. Es el pecado que actúa en el hombre que hace que la mujer esté en esta situación, pero es el pecado, pero nadie habla de esto. Nadie habla de esto. O sea, el efecto del pecado original está, y el efecto de los pecados de todos está. Sí. Que luego se traduce también en un pecado social que lo dice. Exactamente. Que eso también lo marca Juan Pablo II. Pero ya lo había marcado antes Pablo VI. Así es. Si le parece, vamos a una brevísima pausa. Antes de irnos, les recuerdo que pueden llamar gratuitamente desde Estados Unidos y Puerto Rico al teléfono 1-866-398-6377. Y desde otros países pueden llamar al 1-205-271-2976. Y si están en Argentina, pueden llamar o mandar un mensaje de WhatsApp al teléfono 911 40 93 95 75. Vamos a una breve pausa y regresamos a Solo el Amor Crea. Estás escuchando Solo el Amor. Estás escuchando Solo el Amor Crea, un programa del equipo NSE Nuestra Señora del Encuentro con Dios desde Buenos Aires, Argentina, para Radio Católica Mundial. A veces te pregunto por qué yo, y solo me respondes porque quiero. Es un misterio grande que nos llame, así tal como somos a tu encuentro. Entonces redescubro una verdad. Mi vida, nuestra vida es un tesoro. Se trata entonces solo de ofrecerte con todo nuestro amor esto que somos. Que te daremos si todo es tu regalo. Te ofreceremos esto que somos, esto que soy, eso te doy. Esto que soy, esto es lo que te doy. Esto que somos es lo que te damos. Tú no desprecias nuestra vida humilde. Se trata de poner todo en tus manos. Aquí van mis trabajos y mi fe, mis mates, mis bajones y mis sueños, y todas las personas que me diste. Desde mi corazón te las ofrezco. Que te daremos si todo es tu regalo. Te ofreceremos
te ofreceremos esto que somos, esto que soy, eso te doy. ofrecerte y recibirnos, humanidad que Cristo diviniza. Que te daremos, si todo es tu regalo. Te ofreceremos esto que somos, esto que soy, eso te doy. Para participar en el programa con sus consultas o comentarios, marque los siguientes números telefónicos, gratuitamente desde Estados Unidos o Puerto Rico: 1-866-398-6377. Si llama desde otro país, marque el código internacional y el número 1-205-271-2976. Bueno, después de esta pausa, volvemos con el programa. Estamos con el doctor José María Monzón. Él es abogado y estamos hablando hoy del libre albedrío y la responsabilidad penal, la personal, que es súper importante. Hemos estado desglosando el acto moral, el acto penal, hablando del descalabro de la neurociencia cuando quita de plano el alma y las consecuencias que estamos acarreando en la cantidad de delitos que no sabemos por dónde ir. Doctor, hay una parte de su ponencia que me llamó mucho la atención y es cuando usted habla, de la conciencia moral y del cerebro, de lo que intenta la neurociencia explicar como cerebro moral. ¿Qué es? ¿A qué llama cerebro moral? No, es el desarrollo, es adaptar la doctrina evolucionista, es decir, se fue desarrollando el cerebro moral de esta manera. Sí. Con lo cual queda todo anclado, es un materialismo en el fondo, biologicista, o sea, por eso si yo opero, la búsqueda está, ¿dónde está la parte moral en el cerebro? O sea, físicamente, ¿dónde está? En esta parte, en esta parte. Entonces es un peligro, claro, porque por un lado me mueve a pensar que si yo modifico eso puedo evitar los delitos. Pero también yo puedo modificar para cambiar las valoraciones. Y la idea es cambiar las valoraciones. Las valoraciones se cambian por el cerebro. El cerebro entendido así. Se modifican por la inteligencia, por la voluntad. Claro. La inteligencia no reside en un lado del alma. Claro. No residen en un lado físicamente. Están en el lado izquierdo, abajo en el cerebro. No está así. Pero hay una búsqueda incesante de esto, es decir, claro, toda la filosofía materialista del siglo XVI-XVII hoy está en auge, hoy está en auge totalmente. ¿Por qué? Porque evidentemente todas las cosas que ha hecho la ciencia, vamos a decir en términos genéricos, vuelvo otra vez cuando yo era chico, miraba, yo vi,
televisión, vi como cuando se transmitió el alunizaje, el primer hombre en la luna. Sí. Claro, después de eso, digamos, bueno, chao, ya se puede hacer un montón de cosas. Y es cierto. Bueno, podemos llegar a otros planetas, podemos descubrir otras cosas. Claro, con todo esto, más si yo le agrego el tema de las computadoras, que ya viene de la década del 50-60, los desarrollos de la computación, como decía una persona, el celular no es un celular, es una computadora. Graba, hace un video, permite escribir, ver toda una serie de cosas. Es una mini computadora. Sí. Dice, ¿todo entra acá? Sí, todo entra ahí. Y son más chicos algunos y pueden hacer más cosas, editar imágenes. Entonces me dice, ¿cuántas cosas puedo hacer? Entonces ahí entra la idea que en principio es buena, por eso la idea es buena y la finalidad es buena, pero puede entrar a jugar los medios. Claro. Y sí, condiciones de mejora del ser humano. Hay enfermedades que uno las ha conocido con gente muy cercana, muy dolorosas, que tal vez la neurociencia podría corregirlas. Y esto es bueno, se hace. Pero vuelvo a repetir, al mismo tiempo que se hace esto, se hace lo otro. Es decir, yo diría que es casi inevitable, ¿no? Porque el científico está deslumbrado por todo lo que puedo hacer. Puedo hacer piernas ortopédicas, piernas que se muevan realmente, y a la gente que se ha quedado sin una pierna se la puede reemplazar. Los brazos que han aparecido mecánicos, buenísimo. Aplausos totales. Pero también puedo pensar desde otro punto de vista más economicista, decir, bueno, ¿cuánto me cuesta mantener un enfermo? Y tanto me cuesta. Y entonces se prefiere no tener enfermos de esto, pues es un costo muy alto. Con lo cual me lleva a decir, y si yo evito que nazcan estos enfermos, sería mejor porque no tengo este costo. Es como las familias que deciden no tener hijos, porque cuando lo asumen de un punto de vista de costo, y no el costo de esto, es mejor tener un perro, un gato, o como yo tenía un hámster cuando era chico. Entonces ya cuando empiezo con estos criterios, ya no son criterios, diríamos, verdaderamente humanos, que toman al ser humano como lo que es, una criatura de Dios, sino ya lo tomo con aspectos muy parciales, muy sesgados, y puedo llegar a este tipo de cosas. Piensen, ahora se me ocurre una cosa que le había dicho del tema penal, ¿no? Por supuesto, un robo y un hurto de homicidio son delitos que socialmente son condenados, socialmente, dado la norma jurídica, socialmente son condenados. Pero hay otro tipo de delitos que socialmente no son condenados, que no son condenados. Es decir, la corrupción muchas veces se dice, sí, es un delito, sí, pero socialmente no está condenado. Sí. Porque dice, bueno, si yo hubiese estado en tu cargo, yo hubiese hecho lo mismo, yo hubiese estado en tu puesto, yo hubiese hecho lo mismo, qué poco o qué pavot o qué tonto que te apresaron y te juzgaron. En realidad, si hubiese sido más vivo, entonces, si yo empiezo a hacer todas estas distinciones, y evidentemente con el tiempo voy a llegar a pensar que casi todos los delitos son, diríamos, tolerables, o socialmente bien vistos. Y esto es muy peligroso porque la conciencia se va habituando, la educación se va habituando, los hábitos de las personas se van habituando a este tipo de cosas, y entonces, ¿qué queda como delito? Y no sé qué queda como delito. Evidentemente va a haber que como delito. Piensen ustedes que en algunos países la conversión religiosa es un delito. Así es. Entonces, ¿cómo es esto? La conversión religiosa, la conversión al cristianismo es un delito. Guarda con esto. Voy a decir, bueno, es lo que dice el Estado. Sí, pero la conversión religiosa al cristianismo es un delito. Volvemos al siglo I después de Cristo. O sea, estamos haciendo un retorno bastante malo a los primeros siglos. Con lo cual, es cierto lo que usted fue marcando, hay que volver a empezar casi de cero. Enseñar primero lo que es el catecismo, enseñar la doctrina pontificia, el magisterio de la Iglesia, enseñar el Evangelio, etcétera. Es decir, no es que ya está todo, sí, somos muchos, pero no significa que eso equivalga a que el conocimiento sea igual en todos, ¿no? El conocimiento muy deficiente. E incluso de buena fe muchas familias cristianas aceptan cierto tipo de conductas. Pero vuelvo a repetir, una cosa es comprender y otra cosa es justificar. Yo puedo comprender, y mi obligación es comprenderlas, pero justificar es otra cosa. Yo puedo comprender que hizo el delito, por supuesto, pero no puedo justificar la conducta.
no puedo justificarlo. Son dos cosas diferentes. Hoy más bien se tiende a justificar que a comprender. Claro. Entonces hay un paso que yo no lo hice. Cuando yo me salté un paso en algo, hay algo que no va a terminar bien. O como usted lo marcó, hay una premisa, la premisa mayor es equivocada. Si la premisa mayor es equivocada, la conclusión también es equivocada. Claro. Sí, yo elijo, hay fin bueno, muy bien, qué bueno. Grande que haces esto. Hoy se le otorga mucho, con mucho respeto y cariño, porque le debo mucho yo personalmente a los médicos. Pero a los médicos a veces les otorgan demasiado poder como para decidir cosas, ¿no? Es muy común que los médicos tomen decisiones a veces sin consulta con el paciente o con los familiares del paciente, cuando su obligación es consultarlo. Pero vuelvo a repetir, no es que digo que hagan esto todos los médicos, al contrario, son algunos que lo hacen, pero desgraciadamente yo conozco a estos, a los que hacen cosas malas. No conozco, yo personalmente conozco a los que hacen cosas muy buenas, y si estoy acá es por ayuda de los médicos. Y esto es un dato personal. Y conozco algunas cosas que le han pasado a mis hijas, si los médicos no hubiesen salido adelante. Claro. Muy bien. Pero también están nosotros. Es decir, por eso no puedo englobar, no puedo decir todos son así o ninguno es así. No, tengo que distinguir. Y un principio básico de la filosofía es distinguir. Y el otro principio básico, que hoy casi no existe, es definir. Así es. ¿Qué es un ser humano? Es tal cosa. El ser humano es cuerpo más alma, no es cuerpo más alma, es un cuerpo animado, un cuerpo que tiene alma, pero no es una suma de cosas. Si fuese una suma de cosas, si yo como una falta la otra, no es así. El ser humano es racional, sí es racional. ¿Y qué pasa si pierde su racionalidad? Sigue siendo ser humano. Claro. El demente sigue siendo un ser humano, no es una persona no humana. El que no tiene, el que está en estado vegetativo sigue siendo un ser humano. Claro. Sigue siendo un ser humano. Y aparte, una cosa que también aparecía en las viejas películas de la década del 60 y 50 es que poder leer la mente del otro. Ojo, esta es una búsqueda científica hoy muy fuerte. Poder leer la mente del otro. Yeah. Y esto sí es mucho más usurpar el lugar de Dios, porque claro. uno puede poder leer la mente de Dios. Entonces, pero la idea esta es muy fuerte. Hay mucho, es uno de los objetivos de la ciencia, poder leer la mente de los otros. ¿Para qué? Para adivinar qué conducta va a hacer, qué puede hacer, qué no puede hacer, qué piensa y qué no piensa, tal cosa. Se está haciendo. Para eso ayuda mucho el tema de neuroimagen, o sea, como que cuál es la reacción que yo tengo ante determinadas cosas. Pero la idea es buscarle leer el cerebro. Vuelvo a repetir. Por eso parece extraño, ¿no? Que lo que aparecía en las películas de los 50, 60, hoy... Sí, en realidad ya no es ciencia ficción. Antes ya lo veía como diversión, alguien está leyendo el cerebro, el hombre invisible, el cerebro que habla. No, la idea es este tipo de cosas. Adoctrinar. Entonces, guarda, ¿cuál es la dirección final que tiene todo esto? ¿Cuál es la dirección final de todo esto? Crear una nueva humanidad me parece que es lo más... Y me parece que fuese esta la idea. Yo creo que muchos están sosteniendo crear una nueva humanidad. Ahora, ¿cómo será esta nueva humanidad? Esa humanidad, como también se presentaba en las películas los 50, 60 y se presentan muchos actualmente, siempre se presenta un apocalipsis. Y después de apocalipsis no hay intervención divina en ningún momento. ¿Cómo es esto? Es una intervención solamente humana, es una salvación solamente humana, es una restauración solamente humana. El transhumanismo es la respuesta. El transhumanismo es la respuesta. Entonces, no interviene Dios ya más. Por eso, porque decía este científico, la idea de inmortalidad. Ojo, yo esto se lo escuché a un médico también. Y podríamos vivir como los árboles, que hay unos árboles que viven como cientos de años. Momento. Qué tremendo, ¿eh? Dicho por un médico. Que lo diga yo o que lo digan que no, bueno, puede ser. Pero que un médico diga la posibilidad de podemos hacer que el hombre sea inmortal. Ojo, estamos otra vez entrando en un terreno muy peligroso. Ahora, determina la inmortalidad del ser humano, también va a determinar al mismo tiempo determinar quiénes pueden ser los que deben sobrevivir. ¿Y quién decide lo que puede sobrevivir? O sea, el ser humano está tomando decisiones sobre sí mismo en una situación sumamente inmanente. O sea, no hay ninguna idea de Dios. Ninguna de las películas apocalípticas interviene Dios. Ni en un sentido ni en otro. Nunca interviene ninguna divinidad. ¿Cómo es esto? Y esto ya está muy arraigado. O sea, si nos salvamos nosotros, solitos.
Y si nos condenamos con nosotros solitos, momento, y la intervención de Dios, Dios no aparece. O sea, Dios desapareció del horizonte. Claro. Y para la gente para muchos que han cometido delitos, como que Dios desapareció de su horizonte. Entonces ahí está la importancia que tiene la asistencia espiritual a los detenidos, a los encarcelados. Así es. Pues nos puede cambiar. No puedo decir yo con la idea, este no va a cambiar. Puede cambiar, incluso puede ser más santo que yo. No lo sabemos. No lo sabemos. Hay muchas historias. Esto me hizo recordar cuando yo era chico a las hermanas, las religiosas del Buen Pastor, que estaban dedicadas a las cárceles femeninas. Después las sacaron, evidentemente estaban de más. Y contaban cada historia, pero muchas presas podían tener una asistencia con monjas que se dedicaban a ellas solas. Bueno, pero como corresponde, las sacamos pues están de más. Como los capellanes están de más. No es así la cosa, es como que bueno, todo es un plano meramente chato humano, nada más. Dios no interviene. O tengo una imagen negativa, como pasa en la neurociencia. Bueno, ¿cómo corrijo todo este mal que Dios permite? Lo corrijo de esta manera, modificando y creando una nueva humanidad. Esto también aparece. O sea, en el fondo, el problema es teológico, la respuesta es teológica, pero contra teológica al mismo tiempo. Es muy contradictorio, porque el ser humano es muy contradictorio en este tipo de cosas. Somos muy contradictorios nosotros mismos, ¿no? Por eso recuerdo la frase de San Pablo en la carta de los Romanos: no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero. Así es. Sí, la concupiscencia. Bueno, se nos va acabando el programa, doctor José María, súper interesante. Y bueno, siempre con esperanza terminamos. Por eso únanse a nuestro equipo de NSE. Aquí en Argentina queremos empezar también una serie de seminarios sobre antropología cristiana para empezarnos a formar realmente en la verdad, que sé que todos tienen un deseo inmenso de verdad, o si no estuviéramos buscando en la nueva era todas las respuestas. Y con esa esperanza de que con los sacramentos, el auxilio de la gracia, podemos, usando un término moderno, resetear y volver a las fuentes. Quizá todo esto que está permitiendo Dios también, de que vayamos inventando un mundo sin Él, pues como Él de todos los males saca bienes, sea seguramente para un mayor bien, para que toquemos fondo y por fin miremos al cielo y encontremos en Él nuestra esperanza. Muchísimas gracias por haber aceptado esta invitación y lo esperamos nuevamente en el programa. Bueno, muchísimas gracias a ustedes por haberme invitado. Seguir, parece que hemos calculado un poquito mal el tiempo, pero bueno, no, le doy la palabra porque como estábamos diciendo, nos faltó hablar de la esperanza, dígame, pero usted puede... Si no queda, a veces me critican y bien, que a veces me olvido hablar de la esperanza, ¿no? Porque parece todo súper negativo. No, hay que hablar de la esperanza. ¿Sí? A ver, díganos algo de la esperanza. Bueno, esto hay que hacer al revés de lo que en las películas apocalípticas aparece, ¿no? Todo el mundo negativo. Pero Dios nos dio la fe, pero también la esperanza. Y la esperanza también es como que está medio en desuso, medio abandonada, la pobre. Y sin embargo la esperanza es muy importante, ¿no? Si no hubiese habido esperanza, yo creo que ningún santo hubiese actuado. Bueno, se encontraron con situaciones iguales, peores o menos malas que las nuestras. Y decimos, no evitó que actuase ninguno. Pero en este momento, como los dos últimos papas, ¿no? Han marcado mucho el tema de los laicos. Ahora sí ya nos toca irnos, así que, bueno, la esperanza que es la eternidad. Nos vamos con esta frase, la esperanza que es la eternidad. Para anunciar con firmeza y amor a los hombres de nuestro tiempo el Evangelio de la vida, el equipo NSE desde Argentina presentó Solo el amor crea.